Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en el mundo de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de Demet Özdemir y su relación con Oğuzhan Koç, una relación que ha capturado la atención de muchísimos fans en todo el mundo y que, desde su inicio hasta su, digamos, desarrollo, ha estado llena de momentos muy comentados. Vamos a desentrañar todo, desde el flechazo inicial hasta los rumores y especulaciones que siempre rodean a las parejas famosas. Así que si eres tan fan de Demet como yo, o simplemente te interesa saber más sobre esta relación que ha acaparado titulares, este es el vídeo para ti. Pero antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y dejen un like si les gusta el tema de hoy. ¡Vamos allá! Demet Özdemir, como ya saben, es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su talento, carisma y belleza la han catapultado a la fama, protagonizando éxitos como Erkenci que la convirtió en un ícono global. Y por supuesto Oğuzhan Koç es un talentosísimo cantante, compositor y actor turco. Es conocido por su música pop pegadiza y su sentido del humor, que lo han hecho muy popular en su país. Así que cuando estos dos mundos colisionaron, imagínense la explosión de interés. La historia de Demet y Oğuzhan es de esas que parece sacada de una comedia romántica. Se conocieron a través de amigos en común, como suele pasar, y al principio, eran simplemente amigos. Pero como dice el dicho, del odio al amor hay solo un paso, y en este caso, de la amistad al amor también. Los rumores sobre un posible romance empezaron a surgir a finales de 2020, cuando se les vio juntos en varias ocasiones fuera de los eventos sociales. Obviamente las redes sociales explotaron. Todos querían saber si era verdad, si la pareja que muchos fans soñaban se estaba haciendo realidad. Al principio ambos fueron bastante discretos, como suelen ser las celebridades al principio de una relación. No negaban ni confirmaban nada, lo que por supuesto alimentaba aún más la especulación. ¿Por qué tanta cautela? Bueno, hay que recordar que ambos ya eran figuras públicas con sus propias carreras y legiones de fans. Exponer una relación al escrutinio público es una decisión importante que puede tener consecuencias en ambos sentidos. Por un lado, el apoyo de los fans puede ser un gran impulso, pero por otro, la presión constante y las críticas pueden ser abrumadoras. Además, existía la posibilidad de que la relación no funcionara, y hacerla pública para luego anunciar una ruptura siempre es más complicado y doloroso. Así que su discreción inicial era comprensible y, en cierto modo, hasta estratégica. Pero eventualmente la verdad salió a la luz. A principios de 2021, Demet y Oğuzhan hicieron oficial su relación a través de publicaciones en sus cuentas de Instagram. La noticia fue un boom. Sus fans estaban enloquecidos, felices de verlos juntos y apoyando su amor. Las fotos que compartían eran adorables, se notaba la química que había entre ellos. Era evidente que estaban enamorados y disfrutando de su relación. Recuerdo haber visto esas fotos y pensar qué pareja tan linda. La naturalidad y la alegría que transmitían eran contagiosas. Después del anuncio oficial, la pareja se convirtió en una de las más mediáticas de Turquía. Los paparazzi los seguían a todas partes y cada aparición pública era noticia. Desde ir al supermercado hasta asistir a un evento de alfombra roja, cada movimiento era registrado y analizado al detalle. La prensa rosa turca, conocida por su intensidad, no les daba respiro. Sin embargo, a pesar de la presión mediática, Demet y Oğuzhan parecían muy unidos y felices. Compartían fotos de sus viajes, de sus cenas románticas, de sus momentos cotidianos juntos. Parecía que habían encontrado la felicidad el uno en el otro. Se escapaban a ciudades europeas para tener un poco de privacidad, pero incluso esos viajes terminaban siendo noticia. Los restaurantes que visitaban, los hoteles donde se hospedaban, todo era de interés público. Y luego, la gran noticia, se comprometieron. En febrero de 2022, Oğuzhan le propuso matrimonio a Demet en una ceremonia íntima rodeada de sus seres queridos. Las fotos del compromiso eran preciosas, Demet lucía radiante con su anillo, y Oğuzhan se veía emocionado y enamorado. Fue un momento mágico que compartieron con sus fans a través de las redes sociales, y el apoyo y las felicitaciones no se hicieron esperar.
Recuerdo haber visto el anillo de compromiso y pensar que era simplemente espectacular. Un diseño clásico pero elegante que reflejaba el estilo de Demet. La propuesta fue descrita como un momento muy emotivo con lágrimas de alegría y palabras de amor que conmovieron a todos los presentes. Se dice que Ouzhan había estado planeando la propuesta durante meses, buscando el lugar perfecto y el momento adecuado para hacer la gran pregunta. La boda, por supuesto, fue uno de los eventos más esperados del año en Turquía. Se celebró en agosto de 2022 en un lujoso hotel en Estambul, y fue una celebración por todo lo alto. Asistieron muchísimas celebridades, amigos y familiares de la pareja. Demet lució varios vestidos espectaculares a lo largo de la noche, y Ouzhan no dejaba de mirarla con admiración. La boda fue una verdadera fiesta, llena de música, baile y, sobre todo, mucho amor. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos del evento, y la pareja se convirtió en el centro de atención de todos los medios de comunicación. La revista Hola incluso hizo una cobertura especial del evento, mostrando todos los detalles de la ceremonia y la fiesta. Se hablaba de que la decoración floral era impresionante, la comida exquisita y la música animada. Fue una noche inolvidable para todos los que asistieron. Los vestidos de Demet merecen una mención aparte. Se dice que la actriz trabajó con varios diseñadores de renombre para crear los looks perfectos para su gran día. Cada vestido era una obra de arte con encajes delicados, bordados intrincados y cortes favorecedores. Demet se veía como una verdadera princesa de cuento de hadas. Ouzhan, por su parte, optó por un elegante traje que resaltaba su atractivo. Ambos se veían radiantes y felices, irradiando amor y alegría. Pero como suele pasar en la vida de las celebridades, la felicidad no dura para siempre, o al menos, no siempre de la manera que uno espera. A principios de este año, empezaron a surgir rumores sobre problemas en la relación de Demet y Ouzhan. Se decía que estaban teniendo dificultades para congeniar, que las agendas apretadas de ambos estaban afectando su matrimonio. Al principio muchos lo tomaron como simples rumores, como suele pasar con las parejas famosas. La prensa rosa, siempre ávida de noticias, empezó a publicar artículos con titulares alarmantes, hablando de crisis matrimonial y posible divorcio. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que la pareja estaba viviendo separada. Sin embargo, ni Demet ni Ouzhan hicieron declaraciones al respecto, lo que alimentó aún más la especulación. Pero lamentablemente la verdad salió a la luz hace relativamente poco tiempo. En abril de este año, Demet y Ouzhan anunciaron oficialmente su divorcio. La noticia fue un shock para muchos de sus fans, que habían seguido su relación desde el principio y que los veían como una pareja perfecta. En un comunicado conjunto ambos pidieron respeto y privacidad en este momento difícil, y agradecieron el apoyo de sus fans. El comunicado fue breve y conciso, sin entrar en detalles sobre los motivos de la separación. Ambos expresaron su gratitud por el tiempo que pasaron juntos y pidieron a los medios que respetaran su privacidad. Obviamente el divorcio generó muchísimas especulaciones. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas. Algunos medios afirmaron que Demet y Ouzhan tenían visiones diferentes sobre el futuro, mientras que otros insinuaron que la falta de tiempo juntos debido a sus agendas laborales había afectado su relación. También se habló de la presión constante de los medios y los fans, que había hecho difícil mantener una relación normal. Pero la verdad es que solo Demet y Ouzhan saben los motivos reales detrás de su separación. A veces las relaciones simplemente no funcionan, a pesar del amor y del esfuerzo que se ponga en ellas. Las expectativas, las diferencias en la personalidad, las presiones externas, todo puede influir en el destino de una relación. Lo importante es recordar que Demet y Ouzhan siguen siendo personas talentosas y exitosas, y que merecen respeto y apoyo en este momento de transición. Esperemos que ambos puedan encontrar la felicidad en sus vidas individuales, y que sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Demet ha seguido trabajando en proyectos importantes, consolidando su carrera como una de las actrices más destacadas de Turquía. Ouzhan también ha continuado con su carrera musical, lanzando nuevos sencillos y realizando conciertos. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y resilientes, capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Analizando la situación con más detenimiento, podríamos decir que la relación de Demet y Ouzhan es un reflejo de las dificultades que enfrentan muchas parejas famosas.
La presión constante de los medios, la falta de privacidad, las agendas laborales extenuantes, todo esto puede poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Además, las expectativas del público pueden ser muy altas, creando una presión adicional sobre la pareja. Mantener una relación sana y equilibrada en medio de todo este caos es un desafío enorme. En retrospectiva, la historia de Demet y Ouzhan nos enseña que el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias de la vida pueden ser demasiado difíciles de superar. Aunque su relación terminó, no podemos negar que hubo momentos de gran felicidad y conexión entre ellos. Y quizás eso es lo que importa al final. Recordar los buenos momentos y aprender de la experiencia. Y ahora, después de este recorrido por la relación de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Vimos cómo se conocieron, cómo su amistad se transformó en amor, cómo anunciaron su relación al mundo, cómo se comprometieron y se casaron, y finalmente cómo decidieron separarse. Hemos visto que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden tener sus altibajos, y que a veces el amor no es suficiente. Hemos explorado los momentos más destacados de su historia, desde el flechazo inicial hasta el doloroso anuncio del divorcio. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes y saber sus opiniones. Me parece fascinante analizar las relaciones de las celebridades, tratando de entender los factores que influyen en su éxito o fracaso. Quiero agradecerles de todo corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Significa muchísimo para mí. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la relación de Demet y Oğuzhan. ¿Les sorprendió la noticia del divorcio? ¿Qué les pareció su relación? Dejen sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista y escuchar sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo constante, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.